Hola, queridos hermanos, es una alegría nuevamente reunirnos para abrir la palabra de Dios. Siempre que uno abre la Biblia se encuentra con un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, y especialmente para nuestros días que tanto necesitamos ir a la palabra de Dios. En esta ocasión estudiaremos el estudio 8 que se titula Justicia para Todos. Estamos viendo una serie de temas importantes y ya estamos por terminar esta serie de 12 temas y espero que este tema sea de mucha bendición para tu vida. Por lo tanto, te invito a tomar la Biblia en mano y estar atento para ver qué dice la palabra de Dios sobre el juicio. Antes de desarrollar este tema, vamos a pedir la dirección de Dios para poder comprender su palabra. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, Señor, pedimos tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, que los ojos del entendimiento, Señor, sean abiertos, que nuestra percepción espiritual, Señor, esté despierta para poder entender qué dice tu palabra. Que el mensaje de tu palabra llene nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a contestar 4 preguntas en este asunto sobre el juicio y vamos a ver que hay mucha esperanza en saber que Dios llevará a cabo un juicio y que finalmente saciará a todos con justicia. La primera pregunta de este estudio dice, ¿qué se evaluará en el juicio de Dios? Seguramente ustedes habrán visto la escena de un juicio. Tenemos a un juez, a un abogado, un tribunal, la persona que está siendo llevada a juicio. Ahora, ¿qué se evalúa en el juicio de Dios? Porque según la palabra de Dios conocemos que habrá un juicio y que toda persona será pasada por ese juicio, por ese tribunal. Ahora, ¿qué se evaluará en el juicio? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el juicio de Dios, cuando el nombre de la persona pase delante del Señor, el Señor traerá toda obra a juicio, buena o mala. Saben, hermanos, que para la persona que algo no está haciendo bien, esto puede resultar un poco aterrador. Saber que toda cosa encubierta será presentada delante de Dios. El Dios que lo sabe todo. Nada quedará oculto. Por eso para la persona que obra mal, encubiertamente, a la vista de los demás o de manera escondida, esto puede sonar aterrador. Un día saldrá toda la luz. Pero la persona que está haciendo buenas obras en su intimidad, en su integridad, delante de todos o a escondidas, sin que nadie sepa lo que está haciendo, sin que su mano derecha conozca lo que su mano izquierda hace. Para la persona que hace el bien, tiene esperanza de que todo será recompensado. Por eso depende qué perspectiva uno tenga del juicio, tendrá miedo o tendrá confianza, tendrá esperanza o quizás estará en una terrible espera de ese momento. Toda obra será llevada a juicio. Dice la palabra de Dios que nadie será justificado por las obras de la ley, pero sin embargo las obras son el resultado de la fe que uno tiene dentro. Si uno cree en Jesús, si uno se aferra a la fe, va a obrar conforme a su fe. Y si uno no cree en su interior, las obras serán de muerte. Serán las obras de la carne y no las obras del Espíritu, porque dio lugar a sus deseos y no al Espíritu Santo. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Podríamos citar muchos versículos donde dice que las obras serán llevadas a juicio. Se abren los libros, dice la palabra de Dios. ¿Saben que Dios no necesita acumular información en libros? Él puede contener todo en su mente. Pero esos libros están a disposición para nosotros, para que comprendamos que el juicio de Dios es justo. El Señor conoce todas las obras de nosotros.
o si no, leamos Apocalipsis 2, 3, cuando le habla a las iglesias, él dice, yo conozco tus obras. Dios no necesita dejarlas escritas para acordarse, pero las deja escritas para nosotros. Se abrirán los libros. Todos serán juzgados según sus obras, vivos y muertos. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que hacemos, sea bueno o malo, queda asentado en libros, hermanos. Y estas obras serán llevadas a juicio. El que obró bien recibirá 100 veces más, dijo Jesús. Y el que obró mal, ¿le espera la condenación? Apocalipsis 22:12 dice, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo finalmente la persona recibirá la recompensa o la condenación? Cuando venga Cristo se darán las recompensas. Jesús dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Nadie recibe recompensas cuando muere, por ejemplo. Hay personas que están enseñando que cuando uno muere va al cielo la recompensa o al infierno la condenación. Jesús dice, cuando yo vengo, voy a ustedes con la retribución, con la recompensa, con el galardón. Es en la venida de Cristo cuando uno recibe tanto lo bueno o lo malo. Ahora, hermanos, nuevamente se dice que Jesús recompensará a cada uno según sea su obra. Nunca dice que seremos juzgados por nuestra fe, sino por nuestras obras. Porque las obras es lo visible, lo que se refleja de lo que uno tiene en el interior. Vamos a responder la pregunta número 2 que dice, ¿quiénes serán juzgados y por cuál código? Ley. En nuestras naciones hay miles y millones de leyes que uno respeta todos los días. Donde quebrantas una ley puedes recibir una multa, puedes recibir una sanción, una condena. Ahora, ¿cuánto más cuando se habla de la ley del Rey del universo? Ahora, ¿por cuál ley? ¿Por cuál código? En nuestra nación, por ejemplo, tenemos el Código Penal. ¿Por qué código seremos juzgados? ¿Cuáles son las leyes que hay que obedecer? ¿Cuál es la ley que dice esta obra es buena y esta obra es mala? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí se responde a la primera parte de la pregunta. Todos serán juzgados, los buenos y los malos, los pequeños, los grandes, los hemos visto en Apocalipsis, cuando resucitan los muertos, pequeños y grandes. Ahora, según lo que hayan hecho, nuevamente las acciones, las obras. Pero este versículo dice que todos seremos juzgados. Vamos a responder la segunda parte. ¿Por qué ley? ¿Qué ley es lo que afirma que una cosa es buena y la otra cosa es mala? Santiago capítulo 2 versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley por la cual seremos juzgados, dice Santiago 2, que es la ley de la libertad. Y les voy a mostrar un contexto de Santiago 2, porque nuevamente más adelante menciona mandamientos. Y esos mandamientos que menciona no son mandamientos o leyes de Moisés, sino que son leyes de Dios, y especialmente las que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Generalmente cuando se habla de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, se menciona Éxodo capítulo 20, donde se encuentra esta ley. De todas las leyes del Antiguo Testamento, solo los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Por lo tanto, dijo Salomón que lo que Dios hace lo hace para siempre. Finalmente, por esa ley seremos juzgados. Esa ley moral determina qué es bueno y qué es malo en la vida. ¿Cómo sabemos que matar está mal? Porque la ley lo dice. ¿Cómo sabemos que robar está mal? Porque la ley lo dice. Seremos juzgados por la ley de la libertad. Ahora uno podría decir, todos hemos pecado en algún punto de la ley, alguno de los 10 mandamientos. En algún momento los hemos quebrantado. ¿Será que estaremos perdidos? Aquí está la solución. Jesús murió por nosotros. Él cargó con la condena que nosotros tendríamos que haber recibido.
Y una vez que llegamos al conocimiento de la verdad, en el nuevo pacto según Hebreos capítulo 8 versículo 10, nos dice que el Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón. Antes no nos nacía obedecer. No queríamos, la carne estaba en enemistad contra Dios. Pero cuando recibimos el conocimiento de la verdad, el Espíritu Santo escribió la ley en nuestro corazón. Y ahora nos nace la obediencia. Nace del corazón. No queremos fallarle a Dios. Nos sentimos mal si le fallamos. Queremos estar en armonía con Él. Seremos juzgados por la ley de la libertad, la ley moral, los 10 mandamientos que se resumen en amor a Dios y en amor al prójimo. Hermanos, obedecemos millones de leyes todos los días y todos los años salen miles de leyes en cada nación. ¿Por qué entonces luchamos contra 10 mandamientos? Porque muchas personas dicen no hay que obedecer a Dios. Prácticamente están diciendo hay que desobedecer. Pero queridos, cada uno será juzgado por la ley de la libertad. Cuando estés delante del tribunal y esté la ley ahí, y tú te veas que quebrantaste alguno de los mandamientos, no seremos condenados por eso. Pero si hemos creído en Jesús, si hemos creído que su sangre nos limpió de todo pecado, entonces seremos salvos. Pero la ley seguirá estando allí, no estará anulada. La ley mostrará si hemos hecho las cosas bien o las cosas mal. Por eso Santiago 2 dice que la ley es un espejo, nos muestra cómo estamos. ¿Nos quedaremos así o cambiaremos nuestra conducta? Vamos a responder a la pregunta número 3 que dice, ¿quién es el abogado y juez? Aquí lo interesante es que hay una sola persona ocupando estas dos características de abogado y juez. En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En resumen, Juan dice, lo mejor sería que no pequen, pero si alguno ha fallado, si alguno ha quebrantado la ley de la libertad, la ley de Dios, tenemos un abogado defensor, no para que sigamos cayendo en pecado, en transgresión, sino para que realmente podamos darle la gloria a Dios por haber provisto de este abogado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el justo. Ahora Jesús es el abogado. ¿Quién es el juez? Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. El Padre entregó en manos de Jesús todo el juicio. Y hay un versículo más que lo afirma. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién será el juez entonces de los que viven y de los que han muerto? Jesús es el juez, quien determinará si una persona recibe la recompensa, el galardón, la vida eterna, o recibe el castigo, la condenación, la muerte eterna. Jesús es el juez. Esto nos lleva a pensar que nuestra relación con Jesús cada día debe estar bien. Cada mañana tenemos que renovar nuestra relación con Jesús. Pedirle perdón si hemos fallado en pensamientos, en palabras, en acciones. Bautizarnos si lo necesitamos hacer para que nuestros pecados sean borrados del libro y que comencemos una nueva vida siendo nuevas criaturas. Vamos a responder a la última pregunta de este estudio que dice, ¿cuál será la sentencia para buenos y malos? Se conocerá si una persona será absuelta o será condenada finalmente. Y hermanos, Dios no se equivoca. Vamos a ver cuáles serán las recompensas. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuáles serán las recompensas entonces? Lo que hicieron las cosas bien. Fíjense, los que hicieron, no todo el que dice Señor, Señor entra al cielo, sino los que hacen la voluntad del Padre.
Tenemos que hacer lo que Él dice, hermanos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué determina qué es bueno o qué es malo? La ley de Dios. La ley de Dios te muestra cuáles son las cosas buenas y si quebrantas, cuáles son las cosas malas. Entonces, aquellos que obraron bien tendrán vida y los que hicieron lo malo tendrán condenación. Esas son las dos recompensas: vida eterna o condenación, vida o muerte, resurrección de vida o resurrección de muerte. ¿Qué nos esperará al final de nuestro camino, de nuestra vida? ¿Estamos obrando bien delante del Señor? ¿Nos hemos aferrado a Cristo como el pámpano a la vid, firmes a Jesús para recibir la vida? ¿O quizás estamos haciendo cosas a escondidas? Tenemos que meditar en esto para cambiar de conducta, de pensamiento, de acciones y vivir como Dios quiere que vivamos. Un versículo más en Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si uno lee todo ese capítulo, entenderemos que los que hicieron lo bueno, los que visitaron al enfermo, a la viuda, los que ayudaron, recibirán la vida eterna. Pero los que obraron mal, que hicieron la vista gorda, como le decimos aquí en Argentina, al necesitado lo ignoramos, los que hicieron lo malo, el castigo eterno. Dios finalmente evalúa las obras y la retribución es o vida eterna o muerte eterna. Vemos un versículo más en Apocalipsis 21, 7 y 8 que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Prestemos atención a estos dos versículos. El versículo 7 encierra la recompensa de los justos. El que venciere hereda todas las cosas. ¿Qué tenemos que vencer? Tenemos que vencer la carne. La carne no nos puede mover a hacer lo que le plazca. Tenemos que vencer la complacencia propia y vivir por el Espíritu, lo que el Espíritu quiere que hagamos. Tenemos que vencer al diablo. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay que resistir, hermanos. Hay que vencer las tentaciones, hay que vencer a Satanás. Tenemos que vencer al mundo. No nos tenemos que conformar a este mundo, vivir como el mundo vive, imitar lo que el mundo hace. Tenemos que vencer. Ahora, para los que venzan, heredarán todas las cosas. Pero ¿qué hay de los malos? ¿Qué pasará con ellos? Dice la palabra de Dios que los que quebranten la ley que se encuentra en Éxodo 20 sufrirán el castigo eterno. ¿Dice esto realmente? Pues claro, menciona que los mentirosos, la ley dice, no dirás falso testimonio, los mentirosos, los idólatras, la ley dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba ni abajo, los homicidas, la ley dice, no matarás, los fornicarios, la ley dice, no adulterarás. Por lo tanto, los que quebrantaron la ley de la libertad, que se encuentra en Éxodo 20, sufren el castigo eterno. Allí están las dos recompensas, hermanos. Vida eterna o ese lago que arde con fuego y azufre. Esto nos tiene que llevar a pensar que realmente hay una ley vigente en nuestro mundo. El mundo no está sin ley. Tenemos la ley de Dios, lo que determina qué está bien y qué está mal. El último versículo que vamos a tocar está en 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si vivimos como Jesús vivió, imitando la vida de Jesús, porque en Jesús está el mejor ejemplo de cómo tenemos que vivir. Él guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. Lo mismo pasará con nosotros. Ahora, si vivimos como Él vivió, tenemos que tener confianza en el día del juicio.
No temer, no tener miedo, sino confianza de que Cristo cargó con nuestras transgresiones en la cruz, de que Cristo pagó la fianza para que seamos libres. Pero una persona que queda libre, no queda libre para seguir quebrantando la ley. Si sigue quebrantando la ley, en realidad está en perdición, en esclavitud, en el camino de muerte. Una persona libre vive para agradar a Dios, para hacer lo que Dios dice y andar en la ley para no volver a caer en transgresión. Queridos hermanos, ¿qué te hace pensar o qué reflexión viene a tu mente cuando piensas que todos tus pensamientos, que todas tus palabras y todas tus acciones están siendo escritas en libros? ¿Tienes miedo? ¿O quizás estás contento porque sabes que Dios traerá toda la luz y te dará la recompensa por todo eso bueno que estás haciendo? Todo está siendo escrito. Esto nos tiene que llevar a cada día pedirle perdón a Dios. Si le hemos fallado en pensamientos, en palabras, en acciones, para que eso sea borrado, para que eso no sea pesado en la balanza. Y en lugar de todas esas malas acciones, finalmente nuestra fe cante victoria, porque hemos seguido a Jesús, porque hemos imitado a Jesús. Hermanos, el día del juicio es para alegrarnos. La gente se pregunta cuando suceden cosas malas, ¿dónde está Dios? Cuando ven injusticias o viven injusticias, ¿dónde está Dios? Piden que a gritos que Dios haga justicia. Bueno, el día del juicio viene para mostrarnos que hay un Dios en los cielos y que ese Dios hará justicia. Pronto Dios saciará de justicia para todos. Tengamos confianza porque el Señor no se equivoca. El mundo no está sin gobernante y Jesús viene para dar su galardón a todos los que aman su venida. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.